amigos, Monty, Salfate, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Oye, muchachos, hoy día vamos a conversar de dos gigantes de la economía, del comercio a nivel mundial. Estamos hablando de China y Estados Unidos y este enfrentamiento, Salfate, que vive su clímax de alguna forma por el COVID-19, pero que viene hace bastante tiempo ya. Absolutamente, vamos a checar todos los antecedentes. Ponga mucha atención y póngase el cinturón de seguridad, porque aunque usted quizás no se ha dado cuenta o no la tiene tan clara, en estos momentos hay dos potencias en guerra. Cuando digo guerra, es guerra. Una guerra fría, que no es con soldados, que no es con lanzarse cohetes, ni misiles, ni mucho menos, pero hay una guerra comercial de persecuciones judiciales tan grande que de aquí a un tiempo más pueda que, como fue hace décadas atrás, el mundo quede completamente dividido en dos facciones. Usted ya verá. Por un lado está Estados Unidos con todo su grupo de países aliados que le están dando fuerza y ánimo para que se vaya con todo contra China, que cada vez se está quedando con menos aliados, pero como si los necesitara. Reconozcamos aquí y ahora que China se manda solo, hace lo que quiere, no le presenta informes transparentes a nadie por mucho que la OMS intente decirnos lo contrario, y hoy día puede que esté enfrentando una acusación de apuntada del dedo de carácter mundial por el mal manejo o incluso por una cosa voluntariosa y adrede de habernos infectado a todos con una pandemia que hoy día la estamos viviendo y de aquí quizás hace cuánto tiempo. Bueno. Pero esto, Salfate, tú hacías esta introducción de la pandemia, ya vamos a hablar Monty, de todos los detalles que de verdad son terribles. Pero esto viene de antes de la pandemia, de hecho, el año 2019 con un veto a un gigante de las comunicaciones. Tiene toda la razón. Yo no sé si ustedes estaban pendientes de esa noticia en aquel momento, pero la guerra, que es un tema que quiero aprovechar de decirle, queridos amigos, que si bien dentro de las infinitas censuras que hoy día están sucediendo en una plataforma que se sentía como democrática, como era Internet, este programa durante esta semana se va a hacer cargo respecto a las nuevas tecnologías de telecomunicaciones de celulares. Sí, señor, porque para eso estamos. Por lo mismo, y a propósito de una famosa marca de teléfonos que se metió de golpe, es cuando comenzó esta batalla. Tenemos titular que dice así, aquí usted se va a acordar: Trump blinda las telecomunicaciones de Estados Unidos contra Huawei en una nueva ofensiva contra China. Hay que recordar que meses antes Australia y gran parte de Oceanía finalmente lo que hace es llevar a juicio a esta marca en particular por exceso indiscriminado de tecnología por sobre sus usuarios, pasando a llevar, según ellos, parte de su vida privada. Por lo tanto, finalmente este juicio se llevó a cabo, se ganó y ahí quedó China con sangre en el ojo. Y esto hubiera terminado ahí porque son continentes vecinos. Pero Estados Unidos dijo, a ver, este informe que hicieron los australianos no es cualquier cosa. Y ahí comenzó la batalla, porque esta marca de celulares ya estaba contratando a grandes estrellas de Hollywood para hacer campañas en Europa y Estados Unidos, como Scarlett Johansson, por ejemplo, la tremenda viuda negra de los Vengadores. Y ahí es cuando de repente dijeron, ¿saben qué? Trump dice, todo país que al menos esté comprando nuestra tecnología norteamericana en un 25%, sobre todo la telefonía celular, se les prohíbe que hagan tratos con este país y con esta marca, a menos que nosotros también le cortemos los suministros de nuestra tecnología con la manzanita, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, eso fue una guerra, eso es decir, una bomba. Si tú haces trato con este país, con esta marca, con este celular, yo dejo de hacer tratos contigo. Y eso, cuando alguien dice, che, ¿qué te pasa? Estados Unidos será, pero yo me mando solo. Claro. Europa lo siguió, varios países hicieron caso de esa orden y comenzaron a cortar todos sus lazos con ese celular. Y de ahí quedó la patada y ahí partió la guerra. Ojo, no es menor, no es simplemente, quiero que ustedes lo entiendan, no es simplemente una guerra comercial por una marca de celulares. No. Tiene que ver por la tecnología que están ocupando detrás y que hoy día es tema de censura en todos los medios digitales y que nosotros como programa nos vamos a hacer cargo durante esta semana por ahí por el día viernes, ¿ok? Vale. ¿Les parece si vamos a revisar, Monty, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, el veto, y después vamos con la opinión de Monty? We're having a little squabble with China because we've been
treated very unfairly for many, many decades, for actually a long time. And it should have been handled a long time ago, and it wasn't, and we'll handle it now. I think it's going to turn out extremely well. We're in a very strong position. We are the piggy bank that everybody likes to take advantage of or take from, and we can't let that happen anymore. Bueno, empezar. Así es, estas son declaraciones del presidente Trump en esta encrucijada que tienen con China, que claro, nosotros ahora lo estamos relacionando con la crisis que se está viviendo con el coronavirus, pero esta guerra comercial parte hace ya un par de años, donde las tensiones entre ambos países han sido súper álgidas, y de hecho por esta guerra de precios, por esta fijación de impuestos, por esta situación que ya se venía acarreando desde hace mucho tiempo y que se supone que en la jornada del G20 habría llegado a un acuerdo, pero esta crisis del coronavirus desata nuevamente todas estas tensiones que finalmente nos afectan a nosotros como consumidores, porque, a ver, se dice que no puedes usar o comprar o acceder a tal marca determinada, siendo que Estados Unidos es un país democrático que promueve el neoliberalismo comercial, y bueno, los otros países también, como tú decías, Alfa, que se han sumado en Europa. Se supone que hoy estamos viviendo en una industria de libre acceso. En la mayoría de los países hay democracia, uno consumidor puede acceder a tal o cual producto, entonces que empiecen a haber estos vetos también nos da un poco para pensar, estamos volviendo a una especie de dictador, por ejemplo. Ya, pero atención, Monty, hay un pequeño detalle que no es menor. De eso, la diferencia, porque lo que tú estás planteando es absolutamente clarito y lógico. Lo que pasa es que el veto no es comercial, no es de envidia, no es de competencia desleal, es porque Trump, de cierta manera, sostiene de que detrás de la inclusión de esta tecnología, que es, digámoslo, es un buen teléfono celular, claro, es tremendo, yo tengo uno de hecho, y que se expandió rápidamente en el mercado, viene con ciertos abusos de parte de la tecnología que podría significar algún problema con derecho a los principios básicos del individuo, en este caso el consumidor de esa marca. Entonces, no es, simplemente así como ustedes están vendiendo más que otros. No, tiene que ver con pasarlo a llevar derechos constitucionales, es por eso. Ahora, también ahí hay un tema, y me parece súper importante que tú lo digas, Alfate, porque justamente es como que Estados Unidos sigue a la ciega de Australia. Hasta ahora todo el mundo es que un dato no menor de Estados Unidos. Es un tribunal que hay, pero es algo que nace y es un hecho concreto en Australia que se va a un juicio. Ahora, esto nosotros lo vemos, yo lo decía en la presentación, hay un clímax con el tema del COVID-19, donde empieza una serie, Alfate, de acusaciones cruzadas de que no, en China lo inventaron, dice en Estados Unidos. De China dicen, no, es que sabéis que a lo mejor algunos militares estadounidenses vinieron e insertaron el virus. Hay una guerra cruzada que ahí empieza a subir mucho más. Ya, ok, atención con lo siguiente. Lo que ustedes tienen que comenzar a preguntarse, algo que hemos discutido álgidamente aquí con nuestros compañeros, es que si esto del COVID-19, ojo, mira, por lo menos téngalo en cuenta, ¿es la continuación de esta guerra o es algo aparte que por mera y gigantesca y cósmica casualidad parece ser la respuesta definitiva de China al resto del mundo que quisieron hacer un bloqueo no comercial, pero a partir de lo que podría ser una especie de invasión de guerra tecnológica? Finalmente, vuelve a sacar su dedo Donald Trump y esta vez apunta a China de que tiene que pagar por lo que está haciendo. O sea, dice él que esto es adrede. Atención con este titular. COVID-19, ya estamos. Trump prepara represalias contra China por los errores en la gestión del coronavirus. Yo creo que esta vez el mandatario norteamericano sí se asesoró bien y no agarró sus deditos, digamos, y empezó a tuitear lo primero que se le vino a la cabeza, claro, sino que derechamente comienza como con una cierta diplomacia a decir por el mal manejo. Pero ojo, lo que está diciendo en buenas palabras, y las investigaciones dirán, porque como decía Michael, vamos a ver las 4 principales teorías que hablan del COVID-19, si esto es casualidad, adrede, accidente o derechamente un invento con otros fines sociopolíticos detrás. El caso es que Trump derechamente le está diciendo, casualidad o no, esto nació de ustedes y ustedes van a tener que pagar por ello. ¿De cuántas cifras, de qué habla el número se habla? Dice que sería impronunciable en idioma humano. O sea, la cantidad de millones
Son tantos que incluso a esta investigación se están sumando Alemania, Reino Unido, Australia y otra gran cantidad de países que creen que China en algún momento se va a tener que hacer responsable, ya sea por negligencia o ya sea simplemente por un asesinato masivo de una gran cantidad de millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Que finalmente, cuando comienza a ser responsable a China, las demandas por, dice acá, daño infligido no solo a Estados Unidos, sino que a todo el planeta, es algo que vamos a tener que entender. Ahora, ¿qué hace Pekín, capital? Lo niega completamente. Dice, claro, son bases completamente infundadas y ustedes se están basando en teorías conspirativas o que derechamente ni siquiera nosotros teníamos la posibilidad de controlar. Hasta acá, o sea, esto es una guerra. Esto es una guerra que se entienda como tal, porque es una mocha de prácticamente casi todo el mundo occidental y aliado de Estados Unidos contra China. Pero cuando vemos también que muchos países se suman a estas acusaciones y que están pidiendo la verdad y la transparencia de esa información, uno ya deja de pensar que esto es solamente una guerra entre Estados Unidos y China. Hay muchos países que también están obviamente queriendo resguardar la seguridad de sus ciudadanos y también de alguna forma, me imagino, tener una indemnización al respecto, porque el daño que se ha generado ha sido mundial y eso de alguna manera tiene que pagarse si es que este virus efectivamente hubiese sido algo intencional. Por negligencia o por intencionalidad, da lo mismo. Dentro de las cosas que se ha filtrado justamente, y vamos a ir a unas declaraciones ya del presidente de Estados Unidos, se habla de, como tú explicabas un poco, Salfate, despojar a China de su soberanía para así poder hacer una demanda desde los países e incluso desde los ciudadanos que se vieron afectados. Puede ser más o menos difícil lograr eso, pero si empezamos con la cronología, uno ve que cada día Donald Trump está mucho más agresivo en su tema contra China. Si uno se va a los análisis de las encuestas en Estados Unidos, hay algo, y acá lo tengo anotado, en lo único que concuerdan republicanos y demócratas en Estados Unidos es en la desconfianza y en el odio que hoy día le están teniendo a China. En la encuesta subió un montón. ¿Cómo cerramos todo esto? A mi juicio, y quiero saber la opinión de ustedes también, se vienen elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos y Donald Trump quería que su campaña se basara justamente en el tema económico, en el bienestar económico. A raíz del COVID-19... Lo logró. No, pero a raíz del COVID-19 es más complejo ahora. Se esconde el tema de la economía. Claro. ¿Cómo puede ganar una reelección enfrentándose fuertemente a China? Creo que también hay un tema de elecciones y de campaña publicitaria que se está haciendo. Para que un país con problema económico surja necesita tener un enemigo, así como Estados Unidos ha apuntado a Rusia, al Medio Oriente, a Cuba, etcétera, etcétera. Y hoy día el mundo asiático parece ser, pero es bien importante lo que están diciendo, porque si bien esta guerra tiene al parecer fundamentos legítimos, y que duda cabe, si todos lo estamos sufriendo, estamos en una maldita pandemia, la verdad es que siempre todo rico y poderoso tiene otros pliegues. Aquí no existen los buenos y santos. Alguien puede tener buenas intenciones por su propia conveniencia, pero también meten la cola por debajo. Tú tienes algo muy importante que decir, pero tenemos pendiente esta declaración de parte del presidente de Estados Unidos, Monty, respecto a la acusación cada vez más asertiva y emblemática que hace con respecto a acusar y apuntar con el dedo a China como responsable por el COVID-19. Atención. Thank you very much. But do you think that there should be some consequences if in the end, China was responsible for all of this? Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. You're talking about, potentially lives like nobody's seen since 1917. Así es súper potente la figura de Donald Trump, no solamente en el mundo, sino que también en Estados Unidos. El poder de convocatoria que él sigue teniendo es muy alto, es muy penetrante dentro de su ciudadanía. De hecho, 3 de cada 10, sumándose al estudio que tú leíste, Michael, 3 de cada 10 estadounidenses creen que este virus fue creado y que se escapó ya sea intencionalmente o accidentalmente. Premio Nobel de Medicina lo dice así. Exacto, por lo tanto, Donald Trump sigue siendo una figura súper latente en toda esta crisis, pero como ustedes bien mencionaban, se vienen las elecciones en noviembre y las encuestas también dan por vencedor. O sea, si las elecciones fueran hoy día, ganaría Joe Biden. Y eso es lo que lo tiene tremendamente aterrado
a Donald Trump, porque recordemos que hasta el momento el manejo de la crisis del coronavirus ha sido desastrosa para Estados Unidos. Él empezó con un negacionismo tremendo, lo que ha llevado a tener 70.000 muertes, cosa que es una cifra, pero ni la guerra de Vietnam tuvo tantos muertos en ese entonces. Por lo tanto, claro, él está entrando en un modo de desesperación cuando creía que su reelección estaba casi segura, por lo bien que lo había hecho en términos económicos. Recordemos que Estados Unidos es un país que se guía principalmente por los resultados en términos numéricos. Poco le importa la seguridad social, por ejemplo. Sin ir más lejos, tienen un desastroso sistema de salud, muy privado, inasequible para muchos, y bueno, eso es también lo que... Tampoco son muy amigos del planeta. Lo que hoy le está pasando la cuenta también para su posible reelección. Por eso yo decía, más allá de que puedan o no quitarle la soberanía a Chile, en un país como Estados Unidos, Alfate, siento que efectivamente que se filtre, que el presidente estaría pensando en eso, en esa lógica, por más grave que sea, a todos los nacionalistas efectivamente le empieza a llegar una especie de cariñito. Ah, mira, el presidente, esta es la misma que yo, lo puedo reelegir. Probablemente eso será un tema de discusión para otro capítulo, pero hay algo que parte acá, tenemos que hablar de el paciente cero, que es la gran discusión. China está ocultando información, existe un paciente cero, no se conoce este paciente. Para entender y saber cómo efectivamente controlar una pandemia es necesario entender, y en estos tiempos, pleno siglo XXI, el paciente cero es clave. Para que ustedes entiendan, es cuando bomberos va a una casa donde se originó un incendio, entender dónde se originó, podemos saber si esto fue un ataque terrorista, si fue alguien dentro de la casa para cobrar un seguro, o si directamente fue un accidente. Cuando no tienes el paciente cero, peor aún, si te mienten cuál es el paciente cero, vas a estar dando palos de ciego porque se están buscando teorías y en un lugar completamente equivocado. Como les decía, con respecto a los máximos analistas en las áreas de salud y de los protocolos de seguridad de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Suecia y Alemania, hoy día desconfían de China porque dicen que no han sido transparentes, no solo en los datos, donde parece que hay una gran cantidad de personas desaparecidas que están vinculadas o que quisieron difundir algún tipo de información así de facto sobre el COVID-19, sino que China no ha contado o no quiere, no se atreve o no puede respecto al paciente cero. Tenemos titular. Dice ahí, avance el coronavirus revelado. Esto fue como salió en el Express, la primera vez, el paciente cero en el mercado de Wuhan. Señora de 57 años que vendía camarones en el mercado, que como de una persona que está trabajando en la feria, se juntó con personas que están a cargo de una carnicería, ¿cierto? Ahí en puestos al aire libre, y terminó por sus 57 años, digamos, y por una salud relativamente precaria, terminó siendo la primera contagiada, se va al hospital, ahí le colocan una inyección, una especie así como de remedio intravenoso, pero finalmente ella ya tenía COVID-19 y la pesca rápidamente con todos los síntomas feroces que ustedes ya conocen, y ella ya habría contagiado por lo menos a varios de sus colegas ahí en La Vega de China. Eso es lo que se habló al principio, Monty, de que ella sería la paciente cero. Pero hay muchos registros de prensa, ya, de lo que uno va leyendo, que dicen que incluso cuando ella llega al centro médico, le dicen, oiga señora, ¿sabe qué? Habían hartos pacientes, han llegado con su misma sintomatología. 27, amigos. 27. 27 pacientes. Entonces sería imposible que ella fuese la paciente cero, po. Obvio. Y es súper importante saber si ella efectivamente es o no, por el tema de la trazabilidad, para poder llegar al origen de ese contagio. ¿Cómo se originó? Porque si efectivamente esta mujer que estaba en el mercado de Wuhan, que por lo demás, a ver, China ya dio una orden de dejar de comercializar animales salvajes y comer otros animales domésticos, por ejemplo, como perros y gatos, porque claramente ese mercado de Wuhan es un caldo de cultivo, pero perfecto para cualquier tipo de infección, cualquier tipo de bacteria, virus, porque de verdad es horroroso. O sea, hoy ese tipo de mercado ya no debería existir en el mundo. Bueno, anexo a eso, si bien esta señora se dice que se contagió a través de otros trabajadores ahí en un baño, algo así, ¿qué pasó con esos trabajadores también? ¿Se le hizo seguimiento a ellos? O sea, es tan relevante dar con el origen para, como tú bien decías, Alfa, poder llegar a la cura, porque si no nos vamos a empezar a dar vueltas en un círculo sin fin. El paciente, o sea, vamos entendiendo las cosas como son. Si bien lo consigna la prensa, a partir de una declaración que hace el gobierno chino,
inmediatamente entendemos de que cuando habían 27 pacientes anterior a ella, es que ella no puede ser el paciente cero. Y China, digamos, no es que no tenga un buen control sobre sus ciudadanos, la verdad es que ellos se puede entender que están mintiendo sobre el dato. Por si fuera poco, esta revista médica, Lancet, finalmente comienza a hacer su investigación personal y afirma que la primera persona diagnosticada con COVID-19 fue identificada el 1 de diciembre y que esa persona no tuvo contacto con el mercado mayorista de Hunan, de seafood de mercado, porque hay que entender de que más allá de que no están todas las formas de higiene, estos mercados siguen existiendo en todas partes del mundo y nunca han sido mayor problema, ni el de Wuhan, ni los de Chile, ni ninguna otra parte, pero claramente, a partir de lo que decía la Monty, es fácil echarle la culpa y los chinos dijeron, ahí está explicado y no tenemos nada más que decir, y qué lástima, ¿qué hacemos ahí? Ayúdenos, países del mundo. Y la verdad es que fue súper chanta la chiva, porque esta señora claramente no era el paciente cero, tampoco obviamente hubo un contacto, el primer infectado, con ese mercado en particular, sino que era un hombre de 55 años, finalmente, en una provincia de Hubei, que fue el 17 de noviembre, un mes antes. ¿Cómo? Que presentó los mismos síntomas y que dio positivo con COVID-19. Tenemos titular. Chinos mentirosos nomás, el primer caso COVID-19 fue el 17 de noviembre. Cuando yo digo los chinos, estoy hablando del gobierno y lo digo con todas mis letras, no estoy hablando de su gente, de su maravillosa cultura que finalmente regó a través de su idioma, a través de sus religiones por toda Asia. El primer caso de COVID-19 fue el 17 de noviembre, decía el titular, según investigadores chinos que buscaban al paciente cero. O sea, finalmente, esto que se comienza a dar el 17 de diciembre está completamente corrido. Y según las investigaciones dicen que el primer paciente, el primero que muestra en todo el mundo, es esta persona que ni siquiera no come en ese mercado, no le gustan esas cosas y que está en un lugar completamente apartado de ese lugar. Hasta ahora, vayan entendiendo, lo único que tiene que ir, ¿por qué se habla de Wuhan? Bueno, porque da la casualidad que hay dos cosas ahí. Es donde se promueve el sistema de las nuevas formas de señales telefónicas, de eso vamos a estar hablando más adelante, y también que ahí está el famoso laboratorio donde se hacen pruebas de cepas de proteínas sobre virus para hacerlos más potentes, según ellos, para encontrar cura, mirá qué absurdo, para posibles nuevas enfermedades. Cuando en realidad lo que están haciendo es crear enfermedades para ver cómo las van a controlar en el futuro. ¿Para qué las crean? Salfate, sí, no, dale, Mike. Cuando uno habla de paciente cero, es importante el paciente cero a nivel mundial y también a nivel países, el primer contagio de cada país. ¿Por qué lo pregunto? Porque acá en Chile, por lo menos mediáticamente, y los primeros informes hablaban de que el paciente cero de Chile era del 3 de marzo. No sé si se acuerdan, un médico que venía del sudeste asiático, de Talca. Sí. Pero posteriormente se hacen informes epidemiológicos y sitúan a los pacientes cero en Chile como 13 personas que fueron en el mes de febrero, no el 3 de marzo. Lo sitúan en el mes de febrero y lo sitúan, entre otras cosas, esto está en un informe del Ministerio de Salud, están en las comunas de Calama, Ñuñoa, Linares, Concepción y Punta Arenas. O sea, acá en Chile tampoco había en un inicio una claridad con respecto al paciente cero. Exactamente, porque cuando se inician los protocolos de tratar de detectar un virus en particular, generalmente, como pueden ver, este bicho avanza con una facilidad y una velocidad mucho más expedita que obviamente las burocracias que son necesarias hasta cierto punto de los sistemas médicos. Ahora, ¿por qué es importante el paciente cero? Es como por dos razones. Uno, saber cómo se contagió y seguro entender cuál es la historia de la mutación del bicho para saber cómo pasó el segundo, cuál fue el cambio y cuál es el orden de modificaciones que hay que hacer para poder curarlo a través de una vacuna correctamente. Si yo tengo la cepa del paciente cero, sé exactamente qué es lo que tengo que hacer con la cadena de infectados. Si no lo tengo, y si falto a la verdad, voy a estar buscando en un lugar equivocado a través de un método de ensayo-error mucho más largo que si supiera quién fue el primero. Por eso es vital. Y si China mintió, porque hasta lo que yo entiendo, solo con dos datos, mintió al parecer adrede, me parece grave. Tenemos gráfica, ¿por qué es importante el paciente cero? Por lo siguiente, quien nos dice esto es Sarah Borwein, doctora de la práctica médica de salud central de Hong Kong, fuente Business Insider, dice ella.
No sabemos quién fue el primer paciente cero, presumiblemente en Wuhan, ahí no se equivoca, amiga. Y eso deja muchas preguntas sin respuestas sobre cómo comenzó el brote y cómo se propagó inicialmente. Ahora no lo vamos a ver nunca oficialmente, porque si empezamos una vez más a juntar las piezas del puzzle, probablemente está hecho en un laboratorio, probablemente es adrede, y ningún país que haya querido... Participa y así puedes ganar. Fuerte el aplauso para este concurso. Estamos con la gráfica, Monty. ¿No saben en realidad? ¿Se puede creer que no se sepa del paciente cero? O sea, ¿hasta cuándo se puede ocultar esa verdad? Sí. Si es que la saben. Porque hoy día, como estamos en un mundo tan globalizado, donde la información va, viene, donde siempre hay alguien dispuesto a hablar, yo no sé cuánto tiempo se puede mantener una noticia así de grave bajo la sombra. O sea, eso es lo que me parece realmente impresionante. Ahora, echarle la culpa al contagio en el mercado de Wuhan a través del murciélago es como la salida más fácil, teniendo en cuenta que el SARS-1... Ya la rechazaron. El SARS-1 fue efectivamente, hasta lo que sabemos, contagiado a través de un murciélago. Claro. Por lo tanto, es muy simple la explicación, es muy lógica. O sea, para uno como ciudadano a pie, como se dice, es muy fácil decir, es el mismo virus, que se lo agarró un murciélago, mutó, y de hecho, en un principio se decía que se había contagiado este paciente cero producto de la ingesta de ese murciélago. O sea, un animal mal cocinado, así medio crudo, te comiste el murciélago y te contagiaste. Esa fue la primera teoría que se barajaba. Hoy día ya hemos ido escarbando más en este manto de tierra y hemos dado con otras teorías que vamos a ir obviamente analizando con cifras y con datos concretos aquí en Así Somos. Pero tenemos más declaraciones con respecto a esto. Exacto, con respecto a Wuhan, porque es la ciudad que ha sido instalada como que es la ciudad cero. Claro. ¿Ok? Ya, no hay pacientes. En eso no hay discusión. Salió de ahí. No hay discusión. Entonces, claro, hay un mercado al cual echarle la culpa. El primer paciente relativamente oficializado pareciera ser un hombre de 55 años que no tiene nada que ver con ese mercado. Lo de ingerir sopa de murciélago y todo lo demás, tampoco. Lo que es distinto es que hayan probado, pero mira cómo calzan las cosas, a lo que le echan la culpa cuando hay ahí un laboratorio que, como vimos a través de hace 5 años, esta investigación, este reportaje de la televisión italiana, que sí estaban mezclando proteínas de murciélago, producto de un virus que a ellos les afectaba, que podía en algún momento ser contagiable para el ser humano. Estaban haciendo experimentos con eso. Entonces como que tratan de hacer calzar precisamente todo lo que están haciendo en el laboratorio. Hace 5 años lo dijo la Así Somos, hace 5 años lo dijo Bill Gates, pero eso es por otras razones. También lo dijo el señor Barack Obama. Y hace 2 años... los cables diplomáticos que se filtraron y que de alguna manera fueron expuestos de Estados Unidos, sabían de esto. Sabían de un laboratorio que estaba haciendo pruebas de esta naturaleza en Wuhan, y no solamente lo consignaron, sino que lo advirtieron. Cables diplomáticos advirtieron problemas de seguridad. Wow. El laboratorio de estudios de coronavirus de murciélagos en Wuhan. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. ¿Cuál es el medio? The Washington Post. ¿Por qué fue noticia? Es porque siempre hay que estar viendo qué están haciendo nuestros rivales. Claro. Chinas estaban complejos con ellos y tenían un laboratorio. ¿Por qué Wuhan? Aquí no estamos hablando de mercado, de murciélagos, de nada. Saben que hay un laboratorio y que sus medidas de seguridad son precarias. O quizás utilizan esa excusa porque en realidad los que les dicen, yo qué sé, sus espías o investigadores, es que en ese laboratorio quizás tienen serias intenciones de darle otro uso a lo que están experimentando. Entonces, simplemente esto fue expuesto hace 2 años, prensa escrita, y hoy día es una profecía autocumplida. Así, derechamente. Mira, ¿sabes qué me llama harto la atención? Que justamente la comunidad de inteligencia de Estados Unidos dice estar de acuerdo con este gran consenso científico del Centro de Control de Enfermedades, donde muchos doctores, mucha gente que se dedica a investigar este virus, dice que precisamente esto provino de un murciélago y que descartan categóricamente la teoría de que esto fuera creado por el hombre. Yo no sé qué entramado habrá detrás de eso también, pero acá hay claramente dos bandos. Ahora, yo no sé cómo vamos a llegar a la verdad. Yo me quedo con el premio Nobel, ¿ah? Sí, lo dice el premio Nobel. Eso es muy... Pero no les llama la atención que claro, o sea...
los investigadores... Me quedo con el médico en jefe de la isla de Chiloé, también me lo dijo. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos esté en el fondo desacreditando las mismas palabras del presidente Trump. Eso a mí me hace demasiado ruido. A ver, le voy a explicar algo, querida amiga, y esto simplemente lo conozco por experiencia. Yo traigo a un médico acá que dice que sacó nota 7 y que dice que el café hace mal, es irritante. Y yo busco un compañero de clases de él, que se sentaba al lado, también con promedio 7, y dice que el café es un milagro del cielo, que es lo mejor que puede ser para tu salud. La gente, quiero que entiendan esto, por favor, y que no lo entiendan bien. La gente tiende a creer que el cientificismo, la medicina, es un dogma. Es una creencia que si lo dice un médico, acabas de escuchar a todos los médicos. No, por cada médico que dice A, yo le traigo 5 que dicen B. Eso es muy cierto. Entonces, eso quiero que me gustaría que la gente lo compartiera a través de una experiencia personal. Lo que dice un médico, hay otro que puede decir completamente lo contrario. Siempre por eso pido una segunda opinión. Los médicos les enseñaron las mismas cosas, pero aprendieron también cosas distintas, y algunos que son abiertos de mente, y otros que son muy mateitos, que solamente se quedan con lo que le enseñaron con los libritos, y que uno tiende a pensar, oye, qué inteligentes son los médicos. Sí, porque estudian alto, pero hay algunos que son bastante pelotudos también. Entonces no se salen dentro de sus marcos de enseñanza. Como la vida misma. Como la vida misma. Hay de todo. Como la vida misma. Entonces, cuando hay algunos que cuestionan, hay que entender de que hay otros que tienen buena explicación. Ahora, usted lo dijo, atención, afírmense, porque hoy día, como así somos, siempre dicen así como, oye, pero no digamos eso del coronavirus porque no está aprobado, compadre. Ok, decida usted. Vamos a poner las 4, no hay más, las 4 teorías que explicarían el origen y la intencionalidad detrás del origen del coronavirus. Vamos a ir primero con una que es bastante plausible, que tiene que ver con el tema del aerosol. Va a decir la expansión y propagación del virus a través de las partículas del aire, que ya, como se lo prometimos, ojo, que puede ser el viaje del COVID-19 a través del aire mucho más de un radio más grande y expansivo del que nos han dicho hasta el día de hoy. Se habría escapado estas esporas a través del sistema de ventilación, precisamente de este laboratorio en Wuhan, que era la advertencia que hacía de los malos cuidados de los protocolos de contención de los virus, como estableció hace 2 años el Washington Post. Ahí estamos hablando justamente de las medidas de seguridad. De ser así, Salfate, esto estaría cambiando un poco la historia y el conocimiento que tenemos hoy día del COVID-19. Justamente lo que tú decías, por la forma de propagarse. Si esto es así, significa que China está mintiendo indiscriminadamente, y que nos está atacando la vida de todos porque está ocultando información. Ahora mi pregunta es... Okay. Mi pregunta es... Dile nomás, Sinac. ¿Esto sucedió alguna vez en la vida? Sí, señor. O sea, ¿hay algún hecho concreto que me digas que esto sí puede pasar? Absolutamente. De hecho, pasó, y obviamente no les queda otra. O sea, en realidad podrían ser honestos, pero prefieren en general no hacerlo. También se mintió. Y estoy hablando sobre el bacilo del Anthrax en Rusia, que a través de los malos sistemas de filtro, el Anthrax ya mató en Rusia. Estamos viendo una portada de la revista El País, o sea, del diario El País. Una fuga en un laboratorio militar de los Urales provocó en el 79 una mortífera epidemia, obviamente en la ciudad que está mencionada, que ni siquiera me atrevo a pronunciar, conocido como el Chernobyl biológico. ¿Sabes qué, Salfa? Viendo la fecha de ese accidente biológico... Mintieron por las muertes, centenares. Y han pasado 40 años, o sea, eso nos dice o que la ciencia no ha aprendido nada, o imagínate, hablando de un laboratorio como Wuhan, que se supone son experimentados en el tema, se supone saben cómo controlar este tipo de investigaciones, que pase esto. Yo no sé si me calza mucho hoy día con que se haya simplemente escapado por un ducto de aire, o sea... A 40 años de lo que tú mencionas del Anthrax en Rusia, yo no sé si podría creerme esa teoría. Pero se puede escapar intencionalmente también. Muy bien. Yo estoy con la Monty, estoy con Michael, porque es poco probable que esto haya sido un accidente así nomás. Pero el mejor accidente, lo único que podría darle, digamos, el veto de la duda es, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. O el veto de la duda, lo mismo. Tiene que ser contagio por accidente. ¿Qué tal si alguien que trabajaba en este laboratorio accidentalmente se contagió
y comenzó a expandir este virus allá afuera. Michael, antes hacía una pregunta. ¿Esto pasó antes? Te lo cuento. Nútrete desde adentro. Un fuerte aplauso. Muy bien, para nuestra tienda de la red. Y bueno, antes de irnos a la pausa, hablábamos de las 4 teorías del por qué y cómo el coronavirus salió de un laboratorio en Wuhan. Hablábamos primero de la propagación de aerosol, que eso ya pasó en Rusia en el 79 con el Antrax, pero hay 3 teorías más que queremos seguir desglosando contigo, Juan Andrés Alfate. La que habíamos expuesto antes de irnos a la pausa comercial decía respecto a que hubo una especie de contagio accidental con personas que estarían trabajando en este laboratorio. Entonces, esta persona, sin darse cuenta, por supuesto, adquiere, se le engancha, queda, digamos, infectada con el COVID-19, creado por ellos mismos. Vamos a recalcar hasta el cansancio eso, apoyándonos en lo que dicen ciertos médicos, aunque hay algunos que dicen que no, obviamente, todo lo demás, bueno, ahí usted ve. Hay de todo. Hay de todo. Y finalmente, Michael, yo lo había planteado, pasó, por supuesto que sí, pasó en el año 2004. Bueno, una vez más, obviamente en un laboratorio en Rusia. Le pasó a una doctora, Antonina Persikiova, que finalmente lo que ella le pasa es morir por infección de ébola luego de recibir un imperceptible pinchazo en su cuerpo manejando este maldito foco infeccioso que estaban tratando de ver si podían conseguir algún tipo de ¿cómo se llama?, de amortiguamiento respecto a los pacientes que ya estaban contagiados de aquel y un sistema de prevención. Están viendo varias cepas, están incluso alterando algunas para hacerlas más mortíferas, para ver cuál es el ciclo máximo que tiene de llegada de ratio de contagio en los seres humanos, y de repente sin darse cuenta pasa a ir una aguja, se pinchó, no se dio cuenta, y ella definitivamente muere y comienza, digamos, una forma de contagio a partir del ébola. Ahora, muy breve, si es esta teoría efectiva, me habla de 2 cosas: las medidas de seguridad nuevamente, y me habla además y me hace entender el por qué el paciente cero, Alfate, de alguna forma estaría tan oculto. Ya. Porque no querrían asumir justamente que fue por un error de seguridad de ellos. Ya, espérame. Guarda esa pregunta porque vamos a ir con la 4ª teoría. Ya, la voy a anotar porque se me va a olvidar. No, porque esa pregunta es la más clave de todas. La tercera es que un virus se puede ver enganchado de alguna manera a un animal o que habría salido al mercado de algún elemento quirúrgico. O sea, aquí están mezclando varias cosas que finalmente que algún tipo de superficie de personas que trabajaban en el laboratorio pudo haberse escapado a través de una bata, a través de un guante que fue a dar a la basura, pero no lo quemaron. Y finalmente algo lo agarró y estaba próximo al mercado y lo ocupó para otra cosa, para agarrar un pedazo de pollo, anda a saber. Entonces, esta teoría es súper cruzada, un poco más loca, y igual da cuenta de que hay, obviamente, antecedentes de problemas, obviamente, de poco protocolo, digamos, de seguridad dentro del laboratorio. Pero esta es la que hoy día, entre otras cosas, siendo que no lo dicen tan directamente, es con lo que Estados Unidos, Alemania, Australia, Suecia empiezan a apuntar a China, donde debiera pagar por esto, ya sea por negligencia o que esto fue deliberadamente lanzado al mundo entero. Y por lo tanto, si fue deliberadamente, ¿de qué se trata? Ojo, porque Italia, digamos, que obviamente fue uno de los grandes aliados de Estados Unidos que se opuso contra China, y curiosamente ese país, junto con España, junto con Estados Unidos, que hoy día es el que está sufriendo más, son precisamente lo que esto pareciera, por lo menos la segunda parte de una guerra fría que partió con tecnología celular aproximadamente a mediados del año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Liberación completamente adrede. Esto también pasó antes, en el 77, cuando Diane Thompson, enfermera de Texas, fue sentenciada a 20 años de prisión luego de que inyectara precisamente con un virus contagioso a través de las donas de sus compañeros y colegas, por razones, digamos, obviamente. Ya, ¿qué es lo que pasa? Venganza. Ya, atención, tú dijiste algo. Es muy difícil, ya, de todas estas teorías, hay 4, no hay más. Sí. Supongamos conspirativamente de que fue adrede o de que por lo menos sí está hecho artificialmente este virus y que escapó de un laboratorio. En cualquiera de estas dos, porque tenemos que descartar el mercado Wuhan, aquí el primer paciente cero nunca come murciélago. Murciélago crudo, todo eso. Nunca estuvo en el mercado, etcétera, etcétera. Ya, incluso los grandes estudios dicen es ridículo, le echa la culpa, que es húmedo el mercado, no, da lo mismo. Ya, son estas dos nomás. Si es que fueron estas dos, China tiene que saber cuál es el paciente cero. Sí, acá, ¿por qué es tan importante esta pregunta? Si ellos tienen el paciente cero, hubiesen tenido una cura más rápida.
Entonces, si no tuvieron la cura tan rápido, hay dos posibilidades más. Voy a dejar que se contagie la gente para que no me echen la culpa, porque nosotros también lo sufrimos. O tenemos el paciente cero, pero no lo vamos a ocupar porque queremos que se expanda. A mí, solo por descarte, me quedan esas dos teorías. Por lo tanto, lo que más tiene peso, pero por el momento improbable, nos encargaremos que las grandes potencias lo hagan, es que esto es artificial. Y esto está más de la mano de que es adrede que otra cosa. ¿Y por qué queremos que se expanda? Déjame agregarte, porque queremos tomar el día de mañana el control del mundo. Ojo, acá estamos hablando están así, ¿eh? No se nota, pero están así. Están a un paso económico de lograr el control del mundo, y por eso es que nosotros planteamos este programa como si se está originando una verdadera guerra fría entre Estados Unidos y entre la gran potencia que es China. Se está dividiendo el mundo en dos. ¿Será que China estaba programando todo esto deliberadamente para tener el control de las dos potencias? El problema es que Chile no está en ninguna de las dos mitades. Quedamos ahí volando completamente. Tenemos titular, señor director, cuando quiera. Está dividido en dos facciones. China amenaza a Australia con boicotear su vino si insiste en investigar el origen del COVID-19. Ojo, quiero que pongan mucha atención en este titular, porque la amenaza no es déjanos Australia de estarnos acusando, como ya más encima, con sangre en el ojo, partieron esta guerra llevando tribunales sobre el problema de la tecnología de esa marca de celular tan expandida por el mundo entero, incluido Chile, sino que aquí le está diciendo, los vamos a sancionar si siguen investigando. ¿Cuándo ha sido un problema investigar? Cuando a ti te dicen, no queremos que investiguen, perdóname, eso es censura. O sea, eso es, digamos, el que nada hace, nada teme, perdónenme. Y yo me atrevo a decir que dentro de todo, los australianos, digamos, no andan con cosas raras. O sea, si quieren investigar algo, quieren saber la verdad, no descubrir una verdad falsa para luego decir, ay, vámonos a la guerra. No, estamos hablando de países que tienen todas esas cosas relativamente solucionadas. Entonces, cuando te dicen, los vamos a sancionar, entre otras cosas, vamos a dejar de comprarles vino, imagínate la cantidad del mercado chino que hay del vino, obviamente australiano, que tiene un clima similar a nosotros, sobre todo Nueva Zelanda. Imagínate que te le digan, solo por querer saber. ¿Qué te dice eso? ¿Qué gato cerrado? Hay un punto ahí súper importante y tiene que ver con todo el fenómeno de la posverdad que estamos viviendo hoy día. Antiguamente quizás las sociedades se quedaban más tranquilas cuando salía un líder a hablar y a dar una explicación. Yo creo que más o menos todos quedaban relativamente conformes con lo que se decía. Hoy en día las credibilidades en los gobiernos, en las instituciones, en los expertos, en los políticos, está tan alicaída, está tan quebrada en todos lados. O sea, nosotros lo vivimos acá también en nuestro país, que cada vez que las autoridades dicen algo, la verdad es que los humanos empezamos a cuestionarnos todo. Sí. Y por eso aparecen las teorías, y por eso cuando existen respuestas como la de Australia y se empiezan a visibilizar tan evidentemente estas guerras, ahí uno comprende que esto va más allá de un simple contagio, de un simple error. Aquí hay intereses creados, aquí hay una cosa, esto es recién la punta del iceberg, y hoy día como ciudadanos también con tanto acceso a la información nos surgen estas interrogantes y queremos siempre saber más. Por supuesto, estas interrogantes y estos miedos a veces. ¿Sabes dónde no está la credibilidad quebrada, Monte? En nuestras madres, por supuesto, porque sabes que son el ejemplo vivo de amor y fortaleza. En mayo en la red celebramos el Día de la Madre con un espectacular concurso donde podrás ganar, escúchame bien, un premio de 1 millón de pesos. Para participar tienen que enviar, muchachos, la palabra mamá al 6070. Así de fácil, mamá al 6070. El sorteo es este 29 de mayo. Vamos, agarra tu teléfono, participa y por supuesto gana. Aplausos para el Día de la Madre. Scott Morrison, primer ministro de Australia, se va con todo. China acaba de amenazar a Australia que los va, estas palabras en chino, no sé cómo se dice, boicotear si siguen investigando. Y no conforme con esto, porque quizás ustedes en su cabecita dicen, oye, pero yo me acuerdo que China hizo bien los protocolos. No lo dijo China, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, de la cual nosotros desconfiamos por montón. ¿Y saben qué dice Donald Trump? ¿Qué dice? Le quito el financiamiento a la OMS porque yo ya no creo en ellos. Están coludidos, me quieren echar, me quieren tirar abajo todas las políticas internacionales que estoy haciendo, dándole más trabajo a mis ciudadanos. Y la verdad es que insiste. Crisis del coronavirus. Exactamente, porque la OMS en algún momento había felicitado a China. Y si tú comienzas
comienzas a darte cuenta de quién le soba la espalda a quién, te vas inmediatamente a enterar de cuáles son las facciones o aliados que hay. A través de la fuente de la BBC, Donald Trump, que ojo, aquí no estamos desvistiendo un santo para vestir a otro, sino simplemente estamos diciendo de que él simplemente es un bruto, que lo único que le interesa es su propio país, y ahí se comienzan a revelar de que en realidad allá afuera hay otros enemigos que debieran preocuparnos un poquito más que quizás que Trump en estos momentos. Dice ahí, presidente de los Estados Unidos, abro comillas, instruyo, así, doy la orden, a mi gobierno a detener la financiamiento mientras se realiza una investigación sobre el papel de la OMS en la mala gestión y el encubrimiento, subrayo, de la expansión del coronavirus. Vale decir que está ayudando la OMS China a un plan adrede, por tanto encubrimiento, para que este virus llegue lo más pronto posible a todos los lugares del mundo. Tenemos video al respecto, cuál es la posición de China, cómo se explica, cuál es la parada, cómo le responde a las palabras de Donald Trump. Atención, aquí hay muchas verdades, usted elija la suya, atención. Érase una vez, decía, ahí está en diciembre, extraña casos de neumonía reportados, ya queda, OMS dice ya, quedó claro, es peligroso, dicen que no es un simple resfriado, no usen máscara, dicen que no pueden haber cuarentena, están violando los derechos humanos, esto parece un campo de concentración, dice, es simplemente una demostración de poder que estás haciendo, dice, esto está arrebatando tu sistema médico, ya está colapsando, está matando doctores, típico declaración del tercer mundo. La verdad es que en abril ustedes hicieron desaparecer mágicamente el virus, no les creemos nada, estamos en marzo, están cayendo nuestros enfermos ya. ¿Qué pasa con los otros países? Necesitamos más máscaras, ustedes no están mintiendo y ustedes están manteniendo esto en secreto. Ustedes gringos se están muriendo, ustedes no nos advirtieron, ustedes mienten, dice Estados Unidos, ustedes dicen que fue el aire acondicionado. ¿Por qué no nos advirtieron entonces? Este virus no es tan peligroso, por si no millones de chinos hubieran muerto. La verdad, nosotros estamos en lo correcto y simplemente están basados en la falta de información y la mentira de ustedes. Ustedes finalmente son la máxima mentira, le dice Estados Unidos a China, y la verdad es que aquí le van a contar todos los financiamientos a aquellos que estén dispuestos a apoyarlos. Oye, tremendamente provocador este video que surge en la televisión china. Y las contradicciones de Estados Unidos también. Exactamente, sí. De hecho el video dice, siempre tenemos razón incluso cuando nos contradecimos. Eso es lo que supuestamente está diciendo Estados Unidos. Un video que claramente plantea muchas dudas, porque lo hablábamos hace un rato. ¿Por qué Estados Unidos fue tan negacionista con respecto al tema del coronavirus? ¿Por qué hoy día es el país que lidera la mayor tasa de contagios y también de letalidad? O sea, es un país que lo está pasando súper mal. Ahora, a juicio personal y como ya pensando en estas conspiraciones o por qué pasan las cosas, ¿no les llama la atención también que sea justamente Estados Unidos el país que más mal lo está pasando? O sea, ¿habrá habido una intencionalidad también por parte de ellos de afectarse para después hacerse las víctimas y con mayor razón quedar como víctimas ante China? Sería macabro pensarlo, pero uno ya no sabe que a lo cómo... mejor China, para el Exacto. control mundial, ataca intencionalmente con este virus justamente a Estados Unidos. Todo se puede plantear. Exacto. Yo me quedo, Salfate, con una palabra, ojo, el encubrimiento del que habla Donald Trump. Las palabras... Es súper grave la acusación, pero es súper grave lo que estamos viendo también frente a ayer, que la OMS se vuelve a pronunciar y vuelven a certificar dentro de su lógica de que este es un virus que nace de animal, que no es de laboratorio. O sea, nuevamente le dan vuelta la cara a Estados Unidos. Exactamente. Ahora ustedes creen que esto quedó acá. De partida están desmantelando la posible casualidad o efecto natural de origen de esta pandemia. Por otra parte, se habla intencional de una guerra que partió antes, quizás desde la tecnología celular. Aunque parezca broma, todo esto tiene que ver con invasiones sociopolíticas y están todos de acuerdo con aquello. Ahora, si esto no queda claro, en la chimuchina sigue,
porque China está preparando una nueva moneda. Ayer quedó la patada. China comienza prueba principal de moneda digital estatal. Compadre, se están cumpliendo todos los preceptos del nuevo orden mundial, una criptomoneda. Ojo, lo digo aquí y ahora. Ayer muchos titulares de medios tremendamente serios en nuestro país y del mundo comenzaron a decir: China dejó de utilizar el dólar, no transaba más, tuvieron que bajarlo, porque en algún momento sí se filtró esa intención que luego se tuvieron que desdecir, pero esto partió una prueba. China quiere usar una moneda para completamente tener el control de sus ciudadanos y para no tener que ver nunca más con el sistema financiero impuesto por el dólar. Y ya, esto es oficial, esto se lo digo completamente bien informado, comenzaron sus pruebas en algunas pequeñas ciudades donde el dinero va a estar prohibido y simplemente van a ser números digitales en una cuenta que controlarán el Estado. Atención con esto, mira. Ahí está. Perfecto. Ahí está, China comenzó a Era el titular. Oye, les propongo, Salfate, Monti, que repitamos este capítulo, este programa. Desarrollemos con esta nueva idea. información, desarrollemos esta idea porque está buenísimo. Ya llegamos al fin, Monti, nos reencontramos mañana. Con una bomba noticiosa. Vamos a seguir hablando de eso porque claramente nos va a afectar acá en Chile también. Así que vamos a seguir hablando de eso. Muchas gracias, Juan Andrés Salfate. A todos ustedes. Gracias, Michael. Nos y vemos mañana a la misma hora aquí en La Red. Que estén bien.